Queridos oyentes, en este video me gustaría presentarles una experiencia que tuve hace 3 años, a través de la cual Dios llamaba la atención de una persona sobre su vida. Pero no quiero excluirme de este video, así que por lo que viví puedo decir que Dios también me advirtió a mí. En 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así, Pablo no se excluye de los pecadores. Así que no es por el hecho de que voy a presentar esta experiencia traumática, una de las más, si pudiera decir, difíciles que he tenido. Entonces, en la tierra, en nuestro tiempo, pasaron 2 horas, pero para mí me pareció como una eternidad, aunque en la tierra solo habían pasado 2 horas. Pero déjenme contarles la experiencia y después al final sacamos las conclusiones. Entonces todo empieza con un sueño que poco a poco se transformó en una realidad inimaginable. Soñé que estaba en una casa, no como en un porche de una casa, y de repente se desató un viento muy fuerte, sopló un viento, y les voy a contar desde el momento en que empecé a volverme extraordinariamente consciente y percibía una realidad muy dura. Mientras estaba en ese pórtico, entendía todo como un sueño en el que era consciente de lo que me sucedía. Y parecía que soplaba un viento muy fuerte, y ese viento fue aumentando en intensidad cada vez más fuerte, y en un momento dado se transformó en un huracán de una fuerza inimaginable. Y sopló tan fuerte que me levantó en ese enorme remolino. Un huracán me levantó y me llevó a una distancia bastante grande. Y me dejó en medio de unas rocas azules, sin una gota de agua, solo piedras y rocas. Y vi que en esa roca había una entrada como de un túnel y alguien me llevó a la fuerza sin que yo quisiera entrar en ese túnel. Me tomó a la fuerza y me metió adentro, y entré y vi ahí unas habitaciones. Sabía que había varias habitaciones y en la primera habitación era muy grande y llena de trabajadores. Chao. En el momento en que llegué al interior de esa habitación, estaba iluminada y la gente trabajaba en las mesas, cortaban carne, cortaban verduras. Esa fue la primera impresión y fue un dolor inimaginable lo que sucedió en cuanto llegué ahí. Miré entonces varias personas me sostenían de la izquierda y de la derecha, y miré mi pecho, y tenía escrito justo aquí, en esta parte, con letras resaltadas. Pero en mi carne estaba escrita la palabra lujuria, y en mi frente sentía que también tenía escrita lujuria en la frente. Así que entendí que los que llegan ahí antes de llegar ya tienen escrita su condena. Así que la razón por la que están en ese lugar está escrita en su condena. ¿Por qué pecados? Y en mi caso decía adulterio. De pronto varias personas me sujetaron mientras otro hombre tomó un cuchillo. Y ahora las cosas están bastante. Imagínate que toda esta historia sucede en el infierno o en la morada de los muertos, en el Sheol. Así que las cosas son muy bajas lo que está pasando ahí. Entonces, porque a mí me escribieron adulterio, tomaron un cuchillo y me cortaron la parte sexual, sentí un dolor que no les puedo explicar. Así que no tuve otra palabra para describir ese dolor inmenso, más que decir que es 1000 veces más doloroso que cualquier pecado en la tierra. Y no exageré cuando dije eso. Sentí un dolor 1000 veces más fuerte y lo sabía, 1000 veces. Más doloroso que si en la tierra te cortaran.
Así sentí ese dolor. Después te ponían a trabajar, todos trabajaban día y noche sin descanso. Yo en el momento en que fui cortado no odié a esa persona, porque en el momento en que la miré supe quién era y también esa persona. Era como un jefe sobre la primera sala y él era Dima de la Biblia, que por amor al mundo se separó de Dios o le dio valor a las cosas del mundo y no a Dios. Y por amor al mundo dejó a Dios, abandonó a Dios. ¿Y qué sabía yo ahí? Entonces, en cuanto me cortaron y me dolía muchísimo, me llevaron y me pusieron en una mesa. Pero ¿qué pasó? Dima, puedo describírtelo un poco porque es muy interesante. Dima era una persona más baja que yo, como de 1,60 m, 1,60 m, era más bajo, delgado. Me parecía una persona de esa edad, como de unos 35 años, así me parecía a mí. Entonces él era como el jefe de ese cuarto y todos trabajaban y él lo vio. Que yo no lo odiaba, o sea, yo no lo odiaba. Por lo que hizo pensé que merecía ser castigado y no lo odié. Entonces él, cuando notó esto, que yo no lo odiaba, me tomó como si quisiera protegerme, me llevó y me sentó a la mesa con él. Y ahora déjenme describirles algunas cosas muy interesantes. Entonces se trabajaba continuamente, desde la mañana hasta la noche. No teníamos noción del tiempo, así que continuamente nunca tenías ni siquiera 2 minutos de descanso. Entonces, lo que sabía que hacía, lo hacía ahí, cortaba carne y diferentes verduras para alguien más. No podíamos comer nada, solo cortábamos en cubitos y las llevábamos a otra habitación para que otros las consumieran. No sé qué pasó con ellas. Entonces trabajábamos continuamente. Sepan que eso en el lugar de los muertos es un lugar bastante bueno, o sea, no es de los peores y trabajábamos continuamente, continuamente. Entonces, déjame volver al corte. Entonces, después de que te cortaban la parte de abajo, con el tiempo te volvía a crecer y después de que te crecía a cierto tamaño, de nuevo y de nuevo te la cortaban. O sea, una y otra vez, prácticamente, continuamente. Sufrías por eso, eh, por el castigo marcado en tu pecho y frente por tu pecado. Sin embargo, todos recibían el mismo castigo, otros eran castigados y torturados según su culpa. No olviden suscribirse al canal, ¿qué quiero decirles? Entonces, cualquier buena voluntad, ahí había algo muy interesante, cualquier buena voluntad que mostraras hacia alguien, eras castigado de inmediato, o sea, sin importar quién mostrara alguna buena voluntad, o si decías algo bueno o si pensabas algo bueno, eras castigado de inmediato, porque ahí los pensamientos eran conocidos. Si pensabas algo bueno, te castigaban de inmediato. Como te dijo, trabajabas todo el tiempo, entonces, ¿qué se sabía? Se sabía que después de un año, si eras muy diligente en lo que hacías, recibías 2 semanas de descanso, pero todos los que estaban ahí nunca habían recibido esas 2 semanas y nadie creía que fuera verdad. Entonces también con eso te mentían, o sea, no recibías esas 2 semanas o al menos nadie sabía que alguien hubiera recibido 2 semanas de descanso, así que trabajabas continuamente. Lo cual impactaba más. Yo los miraba a todos y sabía lo que pensaban, sabía lo que había pasado en la tierra, los veía y sabía que todos habían sido creyentes. No eran creyentes que iban ocasionalmente a la iglesia, sino que asistían casi todos los domingos. Pero ahí estaba, como un dicho, los que valoraron más el mundo que a Dios, así que todos tenían la culpa principal, valoraron más el mundo, las cosas mundanas, que a Dios. Así que, aunque iban a la iglesia, aunque eran personas creyentes, ¿cómo puedo decirlo? Como valoraron más los pecados y lo mundano, fueron llevados ahí. Llegaron al infierno, la morada de los muertos, así que era impactante ver a algunos. Eran hombres, mujeres,
de todas las edades, eran hombres, mujeres, y todos sabíamos que habían sido creyentes. Habían creído, sí. Yo personalmente pensé que mi vida se había acabado y que estaría por los siglos de los siglos en el infierno. Así que no tenía ni una pizca de esperanza, ni la más mínima esperanza de que alguna vez saldría de ahí. Yo tenía la impresión de que llevaba miles de años ahí, aunque en el mundo físico. Pasaron 2 horas, pero yo tenía la impresión de que había estado ahí muchísimo tiempo y que era para siempre. Así que no tenía ni una pizca de esperanza de que todavía estuviera fuera de ahí. Me gustaría contarles que las cosas que hay, los castigos que suceden ahí, son de una dureza y de una inimaginables para nosotros, los humanos. Así que si tuviera que ponerlas en una sola palabra, diría subhumanas. Así que son cosas que ni siquiera puedo decir exactamente porque son tan viles, son subhumanas. Solo las voy a nombrar en la medida en que pueda decírselas, en lo que considero que se puede decir. Puedo decirles que hay actos de canibalismo, pero son subhumanos, incluso más bajos que nosotros los humanos. Ni siquiera llegan a eso. Lo que dice la palabra del Señor, cortar, degollar, todo eso sucede ahí. Zdrobiți, tăiați, înjunghiați. Mutilados y esclavizados, son cortados en carne por cualquier falta. Y eso no te eximía de seguir trabajando, así que mientras eras castigado y mutilado, después te ponían a seguir trabajando. Te cortaban de tal manera y te hacían tanto daño que aún así podías seguir trabajando así. Y ahora también. No quisiera quedarme mucho tiempo describiendo las cosas que pasan ahí, así que puedo decirles que son cosas subhumanas, son cosas extremadamente, extremadamente dolorosas. Como les dije, los dolores de ahí cuando te cortan la carne son 1000 veces más dolorosos que los dolores en esta tierra. Ahora, me gustaría que este video no sea tanto un motivo de miedo, sino una advertencia para aquellos que juegan con el mundo y no ponen a Dios en primer lugar. Y me gustaría leerles de la palabra del Señor algunas referencias bíblicas de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Por eso se los dije. Totalmente digna de recibirse es la palabra. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo no me excluyo de esta experiencia, así que creo que también para mí fue una muy buena advertencia. Quisiera leerles algo más para que vean que tenemos referencias bíblicas en la Biblia respecto a lo que yo vi allí. Por ejemplo, si leemos en Lucas capítulo 13, empezando con el versículo 1 hasta el 5, miren lo que dice. En ese tiempo vinieron algunos y le contaron a Jesús lo que les había pasado a unos galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y miren lo que dice el Señor Jesús. ¿Creen ustedes, les dijo Jesús, que estos galileos fueron más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron así? Y miren lo que dice, yo les digo que no, sino que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿creen que eran más pecadores que todos los demás que vivían en Jerusalén? Les digo que si no se arrepienten, todos perecerán igual. Miren, hermanos, después de que terminé todo esto, olvidé decirles una cosa y regreso, una cosa y regreso. Dima, por mostrarme algo de buena voluntad, casi lo olvido. Eso es importante, Dima, porque mostró buena voluntad y me sentó a su mesa, así como protección para que no se burlaran tanto de mí. Me siento en la mesa con él. Tenía un poco más de espacio que los demás, porque era una sola mesa y estábamos yo y Dima, los dos trabajábamos codo a codo y porque los que supervisaban estaban encima,
Dima mostró un poco de buena voluntad hacia mí. Llegó un grupo de unas 4 o 5 personas. Sí, creo que fueron 5, no 4 o 5. Y se llevaron a Dima y se lo llevaron. No sé qué le pasó, pero vinieron muy, muy enojados, así que no vi qué le hicieron. Lo golpearon y cortaron, pero no sé qué le pasó porque no vi. Dima notó algo, pero después vinieron a la mesa. Él estaba muy enojado y ya no hablaba. De hecho, así que por lo que vivió, porque él mostró un poco de buena voluntad hacia mí y eso le trajo un gran castigo. Samare. Después, si me preguntaste qué hacen las personas ahí, rezan a Dios, siguen trayendo ofrendas, la ofrenda de la oración, pero también son castigados por eso, porque ahí se sabe lo que piensas. Pero incluso con ese riesgo, rezas. ¿Crees que todavía puedes o que aún se podría cambiar tu futuro eterno? Pero no hay esperanza. Y por eso la palabra del Señor dice que Pilato mezcló la sangre con sus sacrificios. Vean, no todos los que mueren en esta tierra son cortados y sacrificados. No mueren por eso, sucede que mueren de muerte natural. Pero el Señor Jesús dice que todos los que no se arrepienten llegan a experimentar ese corte, esa degollación, como hizo Pilato con los de Galilea. En el infierno la gente ora, pero por eso los llevan y cortan. Su sangre se mezcla, porque ahí también tiene sangre y carne. Su sangre se mezcla con su sacrificio, con el sacrificio de su oración. Entonces, quienes no son salvados viven estos eventos. El Señor Jesús lo dice muy claro, pero yo les digo que todos los que no se arrepientan perecerán igual, experimentarán lo mismo. Después de eso, aplastados, deben saber que en el infierno también hay demonios o ángeles caídos, que son mucho más altos que nosotros, los humanos. Su golpe es un golpe aplastante, así que te aplasta, te agarra y te azota contra el suelo o con el puño y te aplasta, te rompe los huesos por dentro, así que también experimentas ese aplastamiento. Quienes no se arrepientan serán apuñalados y aplastados, sin importar sus rezos o sacrificios. Sus huesos se romperán. Pero eso no significa que no seguirás trabajando. Y los que trabajaban ahí, debes saber, saben que era una de las mejores cosas del Antiguo Testamento, no de las peores, de las mejores. ¿Qué? Sabía que en la habitación de al lado había otra jefa, una mujer, y vino a verme, y quería llevarme ahí, pero no tenía intenciones puras conmigo. Y Dima no aceptó eso y por eso fue castigado, porque no permitió que esa mujer me llevara para hacerme daño. Cuando vi a esa mujer puedo describirla. Tenía ojeras muy marcadas. Sí, y sabía que había sido devota y que oró mucho en la tierra, pero también amó al mundo. Entonces ella había elegido en su corazón las cosas sucias de este mundo y las aceptó en su corazón. Entonces ella tuvo un momento en su vida cuando eligió y le dio más valor al pecado que a Dios, así que tenía la misma culpa, amó al mundo más que a Dios. Les doy estos detalles para que entiendan que lo que viví es sí y amén. Debemos cuidarnos y luchar para evitar llegar ahí. Debemos entregarle todo nuestro corazón a Dios, no solo una parte. Y quisiera hablarles también de 1 Timoteo capítulo 4, comenzando con el versículo 1 hasta el 4. Y así, vean lo que dice la palabra del Señor. Y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe para seguir a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Desviados por la hipocresía de algunos hombres que hablan mentiras, marcados con hierro candente en su propia conciencia, ellos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que sean recibidos con gratitud por los que creen y conocen la verdad.
Aquí hay una advertencia seria para nosotros. Entonces, personas que ponen más énfasis en la comida que en Dios, que creen que por medio de la comida pueden llegar a ser salvos. Entonces, o hay otros que prohíben el matrimonio, piensan que si no se casan están ofreciendo un sacrificio al Señor y desvían la voluntad de Dios en la vida de muchas personas. Vean, aquí también se llama la atención respecto a la comida. Entonces, si la comida te hace poner énfasis o crees que eres salvo porque comes cierto alimento, te has apartado de la fe y ya no eres salvo por la fe. Y tú crees que serás salvo por una obra, por comer cierto alimento, y eso significa apartarse de la fe. Y miren, es muy curioso con estas personas que ya ahora miren, marcados con hierro candente, pero también con su conciencia. ¿Qué significa eso? No en nuestra carne terrenal, en este cuerpo, sino en el otro cuerpo, en su espíritu. Marcaban con hierro candente, una práctica antigua que quizá aún existe en países africanos, aunque no sé si en Europa aún se use. Calentaban un hierro en un fuego hasta que estaba al rojo vivo. Y después se pegaba a la piel de los animales y entonces quedaba una marca en la piel de los animales hecha en relieve. Entonces la carne se quemaba en ciertas partes y en otras partes estaba deformada en relieve, tal como dice nuestro castigo en el pecho o en la frente o en ambos. Entonces, hierro en la estufa, como cuando marcas un animal con hierro caliente y queda grabado en su piel. Exactamente así está escrito en nuestro castigo en aquellos que serán castigados en el infierno. Entonces vemos que ya aquellos que se alejan de la fe y ponen énfasis en la comida y en el matrimonio, aquí la lista puede continuar. Y no en la fe en Dios, en la fe en Cristo y en su sacrificio. Si ponemos énfasis en otra cosa que no sea el regreso a Dios a través de la fe, entonces eso está en nuestro espíritu. Aquí dice nuestra conciencia, no sé qué tan bien traducido está. Es como si el castigo estuviera marcado con hierro candente, tal como lo vi, así está escrito para nosotros. Como si fuera lo mismo, como una marca, está escrita en tu piel el castigo o los pecados. En mi caso decía lujuria en el pecho y la frente. Quiero aclarar que no he cometido lujuria, pues no he estado con una mujer. Entonces, pero no me excluyo de pensamientos impuros, no me excluyo de miradas imprudentes, así que no me excluyo. Así que les digo todo esto para que sepan que el Señor Jesús lo dijo muy claro en su palabra, que no tienes que hacer el acto para ser hallado culpable, solo con pensarlo. O mirar con pensamiento pecaminoso, pero también puedes mirar sin pecado. Entonces eso muestra quién es el hombre que te guía, el hombre nuevo o el hombre viejo. Si te guía el hombre viejo, verás y mirarás el mundo de forma pecaminosa, acariciando tu alma. Pero el Señor dice que debemos limpiar nuestro interior y caminar guiados por el hombre nuevo para que seamos puros en el día en que partamos de esta tierra. Quiero darles otra referencia bíblica en vez de explicarlo tanto yo. Dejemos que la palabra del Señor hable para ver cómo debemos ser nosotros. Miren, en Filipenses capítulo 4, versículos del 7 al 9. Filipenses capítulo 4. Con los versículos del 7 al 9, pero solo leeré el 8 porque es el más elocuente. Mis hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno de honra, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es digno de ser amado, todo lo que es digno de ser aceptado, cualquier buena acción y cualquier alabanza, eso debe inspirarlos a ustedes, o debe inspirarnos a nosotros, debe inspirarme también a mí. Entonces, cualquier otra cosa que esté en contra de la verdad, en contra de la pureza, en contra del honor, cualquier escondite, pensamientos ocultos, miradas pecaminosas ocultas para escondernos de la esposa, para que la iglesia no sepa, cualquier escondite no es.
significa una elección, significa un pecado y significa alejarnos de la fe, significa alejarnos del hombre nuevo y ser guiados por nuestra naturaleza vieja y pecaminosa. Yo, para concluir, quisiera decirles algo más sobre los videos que hago. No parecen algo extraordinario, pero sepan cuánta oposición hay de parte del maligno. Este video quise hacerlo ayer y dije que después de las 12 podía grabar el video. Y fui a una tienda para que mi esposa comprara algo de comida. Y estaba sentado en el coche, sí, en el coche, y miraba mi teléfono. Una señora llegó por la izquierda y me dijo que su coche estaba descompuesto. Y yo miré un poco hacia la izquierda y hacia la derecha. Otra mujer me quitó la bolsa con todos mis documentos y dinero. Ahora estoy en Italia, pero vivo en Alemania. Tanta oposición del maligno para impedir que haga estos videos. Él no pudo hacerlo porque tuve que ir a la policía, traducir documentos y declarar todo lo que tenía en la bolsa. Tenía una bolsa con medicamentos, con aparatos de emergencia, con medicamentos. En caso de alguna... Todavía tengo a veces bloqueos de respiración y otros problemas, así que con tantos ataques evito hacer estos videos. Llevo 2 semanas intentando pescar y soy un apasionado de la pesca. Sí, así que tengo que pasar mucho tiempo cerca del agua por las alergias que tengo y estando cerca del agua pesco. Sí, en 2 semanas no he visto ni un solo pez aquí, o sea, he estado en el agua, nunca han picado en mi caña. Y ahora que hago estos videos, ¿qué creen que veo a la derecha en el agua? Lleno de peces, peces grandes, de 30 centímetros uno al lado del otro, junto a la orilla, a 2 metros de la orilla, a 1 metro de la orilla, luego a centímetros, bancos de peces. Aquí a mi izquierda hay otros pescadores, pero no pescan nada porque no hay peces. Aquí sí parece estar lleno, y al ver eso hasta se me quitó el apetito. Oye, que venga a pescar, pero pensé, alto, elijo hacer la voluntad de Dios. No importa cuántos peces haya en el mar y qué tanto me atraiga ir a pescar, elijo hacer la voluntad de Dios. Me voy a grabar este video. Lo más importante es la voluntad del Señor y su llamado, por encima de nuestros pasatiempos y nuestras pasiones. Dios no impide que tengamos pasiones, pero no olvidemos que debemos ponerlo a Él y su voluntad en primer lugar, y eso me alegra mucho que logro ponerlo a Él en primer lugar. Les digo esto porque también deben decidir y elegir a Dios. No olviden que el infierno y el sufrimiento que vi fue porque las personas eligieron el mundo antes que a Dios y su voluntad. Para concluir, puedo decirles que después de que terminó esta historia, me desperté y eran las 6 de la mañana. Estaba tan impactado por lo que viví que por un tiempo no pude hablar. Fue una de las experiencias más impactantes que he tenido. Así que de una crueldad tan cruel y subhumano como les comenté que presencié ahí. Estuve en shock horas. No pude hablar mucho, estaba en shock y pensaba, Dios mío, qué bueno eres por traerme de vuelta, Dios mío, qué bueno que tengo otra oportunidad, Dios mío, que no me dejaste ahí. Ahora, todo lo que les he contado es para fortalecer la fe de muchos, porque después el Señor me habló y me dijo que es para fortalecer la fe de muchos, que algunos no elijan el mundo en vez de a Dios, para no acabar en el infierno. Yo les recomiendo que le entreguen todo su corazón a Dios y todo lo que saben que no está bien. No hagan nada que esté en contra de la voluntad de Dios. No lo hagan y alégrense haciendo su voluntad. Sepan que el paso del hombre viejo al hombre nuevo no es tan grande. Entonces, una vez que el Señor Jesús murió, es muy fácil pasar, ser guiados por el hombre nuevo. Así que, en una fracción de segundo, le piden perdón al Señor y rechazan cualquier pensamiento que venga del maligno, placer humano, y eliges la voluntad del Señor, que es mucho, mucho más agradable, es pura, es justa, está llena de bien.
cualquier resistencia, cualquier acto de amor, todo lo bueno que hay en nosotros también está el hombre nuevo, que es bueno porque fue creado por Dios. El hombre viejo se ha manchado en el pecado, pero el hombre nuevo es bueno, es misericordioso, es justo en lo que hace, es trabajador y se alegra de hacer la voluntad del Señor. Déjense guiar por el hombre nuevo. Gracias por escucharme.